Hola, soy el pastor Dani Ortiz de la Iglesia Bautista Fundamental en Lewisville, Texas. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde escucharás verdades de la palabra de Dios. Oramos que sean una ayuda en tu crecimiento espiritual y una bendición para tu vida. Dios te bendiga. Esperamos que disfrutes el mensaje de la palabra de Dios. 23, y estaremos leyendo versículos del 33 al 38. Lucas capítulo 23, versículos 33 al 38. Y mientras estamos buscando los pasajes, los niños de la iglesia de 4 a 8 años pueden ir saliendo. Los niños de la iglesia pueden ir saliendo a la iglesia infantil. Y ya los de ruta están bajando también, all right. Los niños pueden ir a su clase. Mientras tanto, hermanos, nosotros nos ponemos de pie para la lectura de la Biblia. Leeremos Lucas 23, yo comienzo con el verso 33 y continuaremos leyendo ustedes conmigo el 34 y así alternadamente hasta el 38. Lucas capítulo 23. Verso 33, también tenemos la escritura en la pantalla para aquellos que lo prefieran ver aquí. Yo leo, dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, todos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Todos. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y todos en el 38... había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. La historia que les voy a leer para comenzar y terminar el mensaje fue un artículo que salió en el periódico de USA Today el 25 de abril del 2016. Estamos hablando de unos 9 años atrás más o menos, o 7 años atrás. Y el título de este artículo es: ¿por qué este esposo decidió perdonar a los asesinos de Amanda Blackburn? Tal vez ustedes recuerden que esto salió en las noticias en aquel tiempo. Yo recuerdo mirarlo en las noticias en aquel abril del 2016. ¿Por qué este esposo decidió perdonar a los asesinos de Amanda Blackburn? Cuando David Blackburn llegó a la casa para encontrar a su esposa tirada en el piso, gravemente herida, sus primeros pensamientos fueron que algo horriblemente malo estaba con su embarazo. David pensó: esto es algo bien malo, pero si puedo llevarla al hospital, ella estará bien. Él no sabía en ese momento que su esposa, Amanda Blackburn, había sufrido unos balazos. Ella murió en el hospital 24 horas más tarde. Casi 6 meses han pasado desde que la mujer de 28 años fue encontrada por su esposo críticamente herida en su hogar el 10 de noviembre del 2015. 2 semanas después del asesinato de Amanda, 3 sospechosos fueron arrestados y acusados con la muerte de Amanda Blackburn. Uno de ellos fue encontrado culpable de haber entrado en la casa de Amanda y haberla asesinado. Ella estaba encinta de 3 meses y tenía un hijo de 15 meses en su cuna cuando su mamá fue asesinada. En una entrevista que el pastor
de ellos le hizo a David Blackburn. David Blackburn dijo: fue un día normal al principio. Tú nunca piensas que algo que cambiará tu vida para siempre te vaya a suceder. Por 24 horas David dijo que él oró por su esposa, junto a su familia y amigos. Al otro día los doctores le dijeron a David que Amanda ya no tenía actividad en su cerebro. Ya habían pasado 6 meses cuando estaban entrevistando a David. Y lo más que David pensaba era cómo Weston, su hijo, que ahora casi tenía 2 años, iba a crecer sin su mamá. Él dijo: cada vez que pienso en eso es como un puñal que me entierran más y más profundo en mi estómago. El pastor de la iglesia le preguntó: David, ¿tú has perdonado a los asesinos de tu esposa? Y al final te diré lo que David Blackburn dijo en la entrevista. Tal vez una de las frases más poderosas que salieron de los labios de nuestro Señor Jesús fue la frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo que voy a hablar en esta mañana es tan esencial para la continuación de nuestra vida cristiana como lo es la comida y el agua para poder sobrevivir físicamente. Voy a estar hablando acerca del perdón. Y el mensaje se titula: ¿qué sucede cuando perdonamos? Señor, ayúdame a poder predicar este mensaje de tal manera, mi Señor, que aquellos en este cuarto, aquellos que me escuchan por YouTube, aquellos que tal vez escucharán este mensaje días, semanas, meses después, Señor, de tal manera que cuando alguien escuche este mensaje, tú, mi Dios, hables, la persona pueda oír tu voz, especialmente si en su vida hay situaciones con las cuales ha estado luchando con el perdón. Señor, esto es una de esas cosas en la vida que es bien difícil muchas veces cumplir. Pero para eso necesitamos de tu gracia, de tu ayuda. Ayúdanos a ser como Cristo. Bendice el mensaje. Pedimos esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El perdón no es una opción. No es algo que decidimos si lo hacemos o no. El perdón en la vida cristiana es una necesidad. Es prácticamente una obligación. Yo he visto el perdón hacer muchas cosas maravillosas. He visto el perdón reconciliar hogares. He visto el perdón reconciliar matrimonios. He visto el perdón reconciliar familiares, amistades. He visto el perdón sanar heridas. He visto el perdón traer avivamientos. He visto el perdón establecer relaciones o arreglar relaciones entre personas. He visto el perdón mantener un espíritu dulce en la iglesia.
como introducción, quiero darte dos observaciones como fundamento para que entiendas, para que podamos entender la doctrina del perdón. La primera declaración, la primera observación es esta, la vamos a poner en la pantalla. Tú entras en la vida cristiana siendo perdonado por el Señor Jesús. Todo el mundo aquí que ha recibido a Cristo como su Salvador, todo el mundo aquí que sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida, todo el mundo aquí que ha tenido un encuentro personal con Cristo, que ha nacido otra vez. Yo no estoy hablando de que si tú crees en Dios, hay mucha gente que cree en Dios que lamentablemente terminan en el infierno. Hay mucha gente que tiene fe que lamentablemente terminan en el infierno. Creer en Dios no salva a nadie, tener fe no salva a nadie. Hay gente hay mucha gente en este mundo que creen que uno si se porta bien, si uno vive de cierta manera, que si uno puede tratar de llevar a cabo la vida cristiana o cumplir con los mandamientos, que tal vez es verdad, tal vez no se consideran tan malos, tal vez sí cometemos errores, pero yo no soy como otros, y creen que van a ir al cielo. Lamentablemente ese es uno de los engaños más efectivos de parte de Satanás, en hacer creer que la gente va a ir al cielo por sus méritos. Gente que cree que puede ir al cielo por obras o por méritos. Se le olvida que el pecado tiene que ser pagado. La paga del pecado es muerte. Que para ir al cielo alguien tiene que pagar la cuenta. Todos somos pecadores. Nadie aquí es bueno. Todos somos pecadores. Y cuando una persona entra en la vida cristiana, cuando una persona nace otra vez, por ejemplo, yo nací otra vez el 20 de octubre del 74. Esa fue la fecha cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador. Toda persona que ha recibido a Cristo sabe, tal vez no recuerdas la fecha, pero recuerdas el momento cuando el Señor te salvó. A diferencia que dicen, pues yo acepto a Cristo todos los días. No, eso ni está en la Biblia. Eso es lamentablemente las ideas que se le meten a la gente, de gente que ni leen la Biblia, ignoran las Escrituras y obviamente son usadas por el enemigo para evadir, ¿verdad? Y para desviar a la gente del camino. Solamente hay un camino al cielo. Yo puedo ir de aquí a Walmart por diferentes caminos. Puedo irme por la Fox hacia el 35, tomar el 35 hacia el norte y agarrar la Main Street hacia el oeste y llego a Walmart. O como puedo irme por la Edmonds y llegar allá, yendo hacia el norte, llegar a la Main y llegar allá. O puedo irme por la Fox hacia el oeste, llegar a la Valley Parkway, doblar a la derecha en la Main Street y llegar a Walmart. Hay bastantes caminos que usted puede llegar a Walmart de aquí de Louisville, pero para el cielo no son diferentes caminos. Para el cielo solamente uno. Y Cristo dijo, yo soy el camino. Usted no puede ir al cielo de otra manera. No va al cielo porque es bautista, pentecostal, católico, adventista. Ninguna religión lleva a nadie al cielo. Si en esta mañana usted está aquí y usted no puede decirme del día que usted nació otra vez, lo más probable es que usted no es salvo. Lo más probable es que usted todavía, aunque usted no quiera, está todavía rumbo al infierno. Y yo le aconsejo que antes de que se vaya de aquí, deje que alguien le explique con la Biblia cómo usted puede ir al cielo, porque el Señor vino para darle vida eterna a usted. Él vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Y cuando entramos en la vida cristiana siendo perdonados por Él. Número 2, tú creces en la vida cristiana perdonando a otros. Por esa razón, es importante que entiendas. Cuando Pablo dijo a los colosenses que debemos perdonar a los otros como Cristo nos perdonó. Porque uno crece en la vida cristiana perdonando a los demás. Aprender a perdonar no es una opción para el cristiano.
aparte de nuestro caminar diario con Cristo, debemos siempre dejar que Dios nos examine para ver si en nuestro corazón hay algún resentimiento que no hemos perdonado. Que Dios lo quite de ahí lo más rápido posible. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted tiene que entender que dentro de su corazón usted no puede tener nada en contra de una persona. O no puede estar bien con Dios. Y hoy muchos cristianos viven con espinas, con resentimientos en contra de alguien. No estoy justificando lo que te hicieron. Pero el perdón es vital para tu crecimiento espiritual. En Marcos capítulo 11, vamos a tener el versículo en la pantalla, dice así: y cuando estéis orando, eso se asume, en ese verso se deduce, se llega a la conclusión de que usted tiene un tiempo de oración. De que todos los días hay un momento cuando usted pasa tiempo orando. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad. Perdonad. Si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Por qué? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Now, el Señor a mí me perdonó el 20 de octubre del 74, cuando yo tenía casi 11 años de edad, y yo lo recibí como mi Salvador. Él perdonó mi pecado de tal manera que ya el pecado no me condena a ir al infierno. Eso me hizo a mí un hijo de Dios. Ahora yo soy salvo. He sido salvo desde los 11 años de edad porque yo acepté a Cristo como mi Salvador. No hay pecado que me condene al infierno porque el Señor me salvó cuando yo lo acepté a Él como mi único Salvador. Yo no podía hacer nada para yo perdonar mi pecado contra Dios. Yo no podía hacer nada para yo poder ganarme la vida eterna. No podía hacer nada. Mi pecado me había condenado a ir al infierno. Pero como Cristo fue a la cruz y murió por mí y derramó su sangre por mí, Él tomó mi pecado y lo pagó. Él era inocente, yo era el culpable, pero Él dio su vida. Él se dio a sí mismo por mí. Y el Señor, al morir por mí, pagó por mi pecado, resucitó de los muertos, venciendo la muerte. Y ahora, como yo acepté a Cristo como mi Salvador, acepté el pago de Él, el Señor dice que ahora yo soy hijo de Dios. Y Él me perdonó. En cuanto a la salvación se refiere. Pero en cuanto a mi relación con Dios, yo no puedo tener una buena relación con Dios si yo tengo algo en contra de alguien, sea quien sea. Porque si yo no puedo perdonar a otra persona, a otro hijo de Dios, entonces cuando yo voy a donde mi Padre, Dios no va a poder tampoco. No, entiende esto. Yo tengo un hermano y tengo dos hermanas. Si yo no estoy bien con mi hermano Mike, eso va a causar que mi mamá y mi papá y yo no estemos bien tampoco, porque somos hijos de los mismos papás. Y cuando un hermano en Cristo tiene algo en contra de otro hermano en Cristo y no puedes perdonar, tienes que recordar, ustedes dos tienen el mismo Padre Celestial. En Mateo capítulo 6, en el versículo 9, dice la Escritura: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto es conocido como el ¿qué? ¿El qué? El Padre nuestro. Algunos le llaman la oración del Señor, pero esta no era la oración del Señor. Te voy a decir por qué no era la oración. Esto era una oración modelo. Era una manera del Señor enseñar a orar. Y entonces Él dice: el pan nuestro, ¿de cuándo? Cada día, dánoslo hoy. El contexto está hablando de cada día. Y perdónanos nuestras deudas.
Cada día, el contexto está en cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso es que esta oración no es del Señor, no era la del Señor, porque el Señor no tenía que perdonar, o pedir perdón. Él nunca hizo nada malo. Él nos está enseñando a nosotros a orar. Y Él está diciendo que cuando todos los días le pidamos al Señor el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas o pecados o ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros. ¿Se ha dado cuenta usted de lo que usted está diciendo cuando usted repite algo así? Dios mío, Padre mío, perdóname como yo también perdono. Oh, sí, yo lo perdoné, pero yo nunca le hablo. Perdóname como yo perdono. Oh, sí, yo lo perdoné, pero yo más nunca olvidaré lo que me hizo. Perdóname como yo perdono. ¿Me están escuchando, hermanos? Por eso es que una de las razones principales porque todo cristiano debe tener un tiempo diario con el Señor, donde usted lee la Biblia, usted se alimenta, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Y usted tiene un tiempo diario donde usted se mete en ese libro, y un tiempo diario donde usted va al Señor en oración, usted tiene su lista de oración y usted va a orar. Una de las razones principales por qué usted debe y yo debemos tener a un tiempo así, es porque cuando estamos orando, puede que Dios te ponga en el corazón, hey, tú tienes algo en contra de alguien. Perdona. Perdona mientras estás orando. Perdónalo para que yo te pueda perdonar a ti. Déjame preguntarte, ¿hay algo en tu corazón ahora mismo en contra de un hermano de esta iglesia, una hermana? Cuando nosotros tenemos que entender que en una iglesia como esta, y eso, que esta iglesia no es inmensa, pudiéramos crecer más y hemos tenido mucha gente y todo, pero en una iglesia cuando hay tanta gente siempre va a haber algún roce aquí y allá. A mí, los niños especialmente, los mamás los ponen en la cuna y un día una mamá está cuidando a los hijos de todas y entonces el otro domingo esa mamá tiene que traer a sus hijos y que la otra cuide los hijos de él y los maestros de escuela dominical y de momento un día te garantizo que un nene o una nena o el hijo de una o la hija de otro te va a hacer algo a tu Kiko o a tu Chilindrina. Eso va a pasar. O va al departamento de jóvenes y allá el hermano David le llama la atención a tu joven, a tu jovencita. No podemos evitar eso. ¿Y ahora mismo tienes algo en contra de alguien? Yo te garantizo que si tú no estás teniendo tiempo a solas con Dios todos los días, lo más probable es que es por esa razón. Y si vamos a estar bien con Dios, tenemos que estar bien con los demás. Dije que si vamos a estar bien con Dios, tenemos que estar bien con los demás. El día que tú rehusas perdonar a alguien es el día que tú dejas de crecer en la vida cristiana. Y estoy hablándonos a todos. Y antes de que tú pienses que tú nunca vas a salirte de la iglesia, yo he tenido mucha gente que me han dicho, de esta iglesia yo nunca me voy, que ya no están. Y algunos de ellos están metidos en una vida perdida. Y la razón principal por qué ellos están haciendo eso, ellos dicen porque ellos la tienen en contra de la iglesia, la tienen en contra de los hermanos, la tienen en contra del pastor. Y como les dije la última vez que prediqué acerca del mensaje, si tú eres de los que te ofendes o de los que no se ofenden, tienes que entender que las ofensas van a venir. Van a venir. Lo más probable es que ya algunos de ustedes están ofendidos conmigo ahora. Tus padres deben decirle a los hijos, mira, vas a ir a la iglesia hoy, entiende que lo más probable uno de los jóvenes te va a ofender. Uno de los maestros te va a ofender. Esposos deben decirle a la esposa, ¿sabes qué, mi amor? Lo más probable es que yo te voy a ofender.
La esposa lo más probable es que decir al marido, ¿sabes qué, mi amor? Te voy a ofender. Por favor, apaguen el teléfono. No debe haber teléfono sonando aquí. Alguien que lo tire por la ventana. Por favor. Muchas gracias. Estoy hablándole a todos. Cristo dijo, imposible que no vengan los tropiezos. Imposible. Dicho sea de paso, aquí la multa es que el que suena el teléfono me tiene que llevar a Red Lobster a comer. Ok, después del servicio me dan una tarjeta, yo me como el plato más caro, yo me crié en Puerto Rico y yo me como las langostas, los camarones, los pulpos, me como tiburón, me como todo lo que nada. No se crean. La única razón por que alguien no perdona es porque no quiere. That's the only reason why you don't forgive, because you don't want to forgive. La única razón por que alguien tiene amargura, resentimiento en contra de alguien es porque quiere tener la amargura y quiere tener el resentimiento. Tú lo quieres tener. La única razón por la cual tú te sientes mal en contra de otra persona es porque lo quieres hacer así. Yo decidí mucho tiempo atrás de que yo no iba a guardar resentimiento contra alguien. Ahora, quiero también especificar y aclarar que esto no tampoco es una excusa para usted ser una persona que ofende. Debemos evitar ofender. Cristo dijo, imposible que las ofensas no vengan, pero hay de aquel por quien viene. Nada, yo quiero establecer esto. Esto no significa que una persona no me puede ofender. Yo he sido ofendido. Pero la Biblia dice que cuando alguien así me ofende, que yo vaya y hable con esa persona y arregle. Y vamos a poner las cosas en la mesa porque yo no quiero retener aquí en el corazón nada. Y voy con esa persona. Y si aún después de esa persona seguir así, no quiere hacer caso, entonces la Biblia me manda a ir con 2 testigos. Hay una manera de tratar con las ofensas para no retenerlas. El mensaje consiste en 2 pensamientos. 2 pensamientos increíbles tocante a este asunto del perdón. Te voy a dar los pensamientos uno a uno y te voy a dar ejemplos en la Biblia para respaldar el pensamiento. Número 1, las cosas más terribles de la vida le suceden a esos que deciden no perdonar. Vayan conmigo a Mateo capítulo 18, versículo 21, y vamos a tener la lectura también en la pantalla. Mateo 18, verso 21. Dice la Biblia, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El Señor Jesucristo acababa de hablar acerca del perdón. Él dijo, si alguien peca contra ti, ve con el hermano tú y arregla. Reconcíliate y gánate a tu hermano. Pero si no te oye, vas con testigos. Y si no te oye ni a los testigos, vas a la iglesia. Y entonces Pedro, queriendo lucir bien espiritual, le dijo al Señor, entonces Señor, si alguien peca contra mí, ¿hasta cuántas veces lo tengo que perdonar? Hasta 7. Me da la impresión de que tal vez Pedro ese día había sido ofendido 7 veces. Y el Señor le dijo, no es hasta 7. Él le dijo hasta 70 veces 7.
No, yo me imagino a Pedro tratando de rascarse la cabeza y empezar a multiplicar 70 por 7. Y lo que Cristo estaba tratando de decir es que el perdón debe ser como el hábito de respirar, que tú lo haces hasta sin darte cuenta. Que tú pierdes la cuenta. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor no guarda rencor. La palabra guarda es la palabra que se usa no mantiene un registro, no mantiene un récord. Hay personas que son expertas en siempre recordar que si el año pasado, que si todavía yo no puedo olvidar, que si cada vez que pasa esto me trae cosas a la mente. Eso significa que esa persona no está actuando en el amor de Dios, porque Dios nunca recuerda nuestros pecados. Entonces cuando Pedro le preguntó eso, le dijo hasta 7. No, te digo, Cristo dijo hasta 70 veces 7. Entonces le dio una historia, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 10,000 talentos es como decir hoy en día $1,000,000. Y dice la Biblia en el verso 28 que saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, como decir $10. Y haciendo de él, lo agarró, lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, nota la frase, hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y el Señor estaba tratando de enfatizar que si nosotros hemos sido perdonados la deuda más grande del mundo y del universo, la deuda del pecado, si el Señor nos ha perdonado todo el pecado para darnos vida eterna, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar una ofensa de un hermano en Cristo? La frase hasta que pague la deuda es un retrato del castigo del infierno. La gente va a estar en el infierno por la eternidad. Van a estar tormentados por la eternidad. Nunca saldrán de ahí gritando en tortura y en tormento. Estarán ahí 1,000 años, 10,000 años, 100,000 años, 1,000 millones de años y estarán ahí por toda la eternidad. La gente que está en el infierno ahora mismo están ahí para siempre y para siempre y para siempre y para siempre, pagando la deuda del pecado, porque no recibieron a Cristo, porque no lo aceptaron a Él. Y la peor prisión es la prisión de un corazón que no perdona. Cuando usted rehúsa perdonar a alguien, usted se está encarcelando a usted mismo, causando tu propio tormento. La gente más miserable en el mundo es la gente que no perdona, porque se la pasan pensando en las maneras en que esa persona pueda ser castigada, que lo que me hizo, que no tiene, esto no, y es triste, cuando en la realidad ellos mismos son los que se están atormentando. ¿Por qué? Porque las cosas más terribles de la vida le suceden a esos que deciden no perdonar.
Cuando no perdonamos, dice en Efesios 4, verso 26, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando no perdonamos, antes del día acabar, le estamos dando lugar al enemigo. Le estamos dando una puerta abierta para él entrar. Te acuestas pensando en la persona que te ofendió, porque no lo puedes perdonar. Te levantas continuando pensando en la situación, buscando manera de que esa persona pague lo que te hizo. Que ahora sí, no lo voy a poder perdonar, no le voy a hablar, le voy a maltratar, porque de alguna manera esa persona tiene que pagar. Yo no puedo estar bien con esa persona, y ahí estás torturándote, y lo que haces es dándole terreno al diablo en tu vida. Y tal como no hace sentido que este siervo no haya perdonado la pequeñita deuda del consiervo, así tampoco hace sentido que tú no perdones una ofensa que alguien te haya hecho después de todo lo que Cristo te ha perdonado a ti. El diablo tuerce tus pensamientos al punto que haces cosas ridículas. Otro ejemplo en la Biblia fue Saúl. El rey Saúl, cuando David mató a Goliat, empezaron a cantar: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. El hombre se amargó tanto con David, lo quiso matar un par de veces con una jabalina espetándolo en la pared. Lo buscó y lo buscó y lo buscó por todas las montañas para matarlo. Vivió una vida miserable y terminó suicidándose. ¿Por qué? Porque las peores cosas, las cosas más terribles de la vida le pasan a esos que no perdonan. Lo mismo le pasó a Ahitofel. Ahitofel era el consejero de David. Era hombre que cuando consultaban con él era como consultar la palabra de Dios. Pero David cometió un grave pecado en haber cometido adulterio con Betsabé, la nieta de Ahitofel. Y a Ahitofel se le hizo muy difícil poder perdonar a David. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a mi nieta? Y mataste al marido de ella, y ahora el hijo que van a hacer muere. ¿Cómo te atreves? El hombre estaba tan y tan amargado con David, no lo pudo perdonar. Y que conste, yo puedo entender tal vez que Ahitofel se sintió bien mal. Tenía derecho. Pero aún así se amargó tanto que terminó quitándose la vida, porque nunca pudo matar a David. ¿Por qué? Porque las cosas más terribles de la vida le pasan a esos que no perdonan. ¿Me están escuchando, hermano? Lo mismo le pasó con Amán, que odiaba tanto a Mardoqueo que no lo podía mirar. Y Amán dijo: todo lo que tengo de nada me sirve cada vez que veo a Mardoqueo. Hermano, hermana, verdaderamente así estás tú, que vienes a la iglesia y quieres gozarte con los hermanos y compartir y todo, pero cuando vienes y ves a esa persona o ves a ese hermano, se te va el gozo. Yo entiendo que a lo mejor te ofendió, pero de nada vale que retengas ese resentimiento. Y Amán se encargó de que vamos a ahorcar a Mardoqueo y mandó a hacer la horca. Y terminó él siendo el ahorcado. ¿Sabes cuántos cristianos se han ido de aquí y se han ahorcado, como quien dice, en la vida cristiana? Por no perdonar. Porque las cosas más terribles de la vida le suceden a esos que no perdonan. Lo mismo le sucedió a Absalón. El hijo de David se amargó tanto con su padre, que para desquitarse se fue al terrado, a la terraza del palacio, y allá se acostó con las concubinas de David y le robó el corazón del pueblo a David. Hizo que David huyera de ahí y se fuera a la ciudad de Mahanaim, y allá está Absalón haciendo estragos en el reino, y terminó colgado de un árbol por todo el cabello que él tenía. Y el capitán del ejército de David, Joab, lo agarró y lo espetó una lanza, lo lanció y lo mató. Murió una muerte horrible. ¿Por qué? Porque las peores cosas
las cosas más terribles de la vida le suceden a la gente que no perdonan. Déjame preguntarte, ¿hay algo ahora mismo en tu corazón contra alguien? Y yo no estoy diciendo que esa persona no te haya hecho mal. Las ofensas van a venir. Pero no vale la pena que te amargues con nadie. No vale la pena. Si somos cristianos, si somos salvos, tenemos el Espíritu Santo de Dios y Cristo dijo hay que perdonar como Él nos perdonó. El segundo pensamiento es este, es el otro lado de la moneda. Las mejores cosas le suceden a esos que deciden perdonar. En Lucas 6:37 la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y ¿qué? Seréis perdonados. Van a haber veces cuando tú vas a necesitar que alguien te perdone. En la Biblia tenemos la maravillosa historia de José, que sus hermanos lo odiaban tanto por los sueños que él tenía, porque él era el predilecto del papá. Lo traicionaron, lo vendieron, lo mandaron a Egipto con unos ismaelitas, allá lo vendieron al Potifar, allá lo acusaron de algo que él nunca cometió, lo encarcelaron por un crimen que él no era culpable. José se pudo haber amargado, se pudo haber sentido resentido contra su familia, y cuando su familia vino a pedir comida, él se pudo haber vengado, pero no. José terminó siendo el segundo en el imperio y se trajo a la familia y los cuidó. ¿Por qué? Porque las mejores cosas le suceden a los que deciden perdonar. Y lo mismo pasó con Jefté. Jefté, su padre, decidió irse por ahí y se juntó con una ramera y ella lo procreó. Y ella no lo quiso criar, así que su padre se llevó a Jefté para la casa y lo crió con sus hermanos, ¿verdad? O medios hermanos, y la mamá de los otros muchachos. Eventualmente llegaron a una edad donde los mismos medios hermanos le dijeron, tú no eres hijo de mamá, tú eres uno que vino de yo no sé de dónde. Y lo sacaron de la casa, lo sacaron del pueblo. Y Jefté se juntó con unos vagabundos allá y de momento el pueblo se vio en un aprieto contra el equipo, ¿verdad? Contra el ejército enemigo. Y los mismos jueces que habían sacado a Jefté le dijeron a Jefté, mira, hemos oído de la fama tuya, tú te sabes defender, ven por favor y defiéndenos. Y Jefté pudo haber dicho, no, ahora que ustedes me trataron así, ustedes me sacaron de la ciudad. Eso no tiene perdón. Ustedes me traicionaron, pues ahora ustedes ahí como puedan, defiéndanse ustedes, pero no. Algo dentro de Jefté lo hizo perdonar, buscó el rostro de Dios y Dios le dio la victoria a Jefté, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque las mejores cosas le suceden a los que saben perdonar. Lo mismo pasó con Job. Job no sabía lo que estaba pasando. El diablo fue donde el Señor y le dijo, oye, a Job tú le pagas, por eso es que él te alaba y te bendice. Mira todo lo que has hecho por él. Dios le permitió que le quitara todo. Le quitó hasta la salud. Y después encima de eso vinieron 3 bautistas independientes a decirle a Job, esto te está pasando por esto y esto y esto y esto y esto. Óigame, qué rápido somos nosotros para enseguida caerle encima a alguien que está pasando por una prueba. Y lo ofendieron y lo juzgaron y le decían, tienes pecado, que si esto, que si lo otro. Finalmente, cuando Dios decidió que ya era hora de volver a exaltar a Job y le cayó la boca a Satanás, Dios le dijo a Job, hazme un favor, hazte un altar y ve y ora por esos que te ofendieron. ¿Ora usted por esos que le ofenden? Le digo, vete y ora por ellos. Y cuando Job oró por sus amigos,
Dice la Biblia que el Señor le devolvió el doble de todo lo que él tenía. ¿Por qué? Porque las mejores cosas le suceden a esos que perdonan. Cristo fue traicionado por Judas. Cristo, Pedro lo negó. Los discípulos lo abandonaron. El único que estuvo al pie de la cruz fue Juan. Lo torturaron, lo llevaron a la cruz, lo crucificaron desnudo y en vergüenza, literalmente una bola de carne, el cráneo perforado por las espinas, la cara desfigurada por los puños, con toda la saliva y con toda la flema de las veces que le escupieron en el rostro, con los huesos prácticamente desconyuntados. Los clavos habían traspasado las manos y los pies. El hombre está ardiendo en fiebre. La presión arterial está por el cielo. Ahí está él colgando, derramando su sangre, literalmente al borde de la muerte. ¿Y qué es lo primero que él dice? Padre, perdónalos. Y sí, murió y fue sepultado, pero la historia no termina ahí. Al tercer día él resucitó. ¿Por qué? Porque las mejores cosas le suceden a esos que perdonan. El pastor de la iglesia le preguntó a David Blackburn: David, ¿has perdonado a los asesinos de tu esposa? David le dijo: al principio, cuando ellos no habían sido arrestados, lo más probable que fue un poco más fácil porque eran personas sin caras. Yo no tenía una idea de quiénes eran esos hombres. La primera vez que sentí algo de ira fue cuando los arrestaron y vi las fotos de ellos. Luché con la idea y eventualmente tuve que concluir que el perdón no es una emoción. Yo sabía que yo nunca sentiría el deseo de perdonarlos. No obstante, tuve que decidir hacerlo, porque la amargura y la falta del perdón será un cáncer para nadie excepto para mí. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede pasar a alguien le pasa a esos que no perdonan. Y las mejores cosas de la vida le sucede a los que aprenden a perdonar. En esta mañana, ¿puedes tú con toda certeza decir que en tu corazón no hay nada en contra de nadie?